Oli, oli, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Nadiesca, soy cubana, vivo en Málaga y esto es un mini vlogcito, un poquito de hogar, haciendo cositas, porque todos los días no son glamurosos, todos los días no son de paseos, ni de tanto arreglo. Yo creo que es la primera vez que salgo así. Pero bueno, aquí estoy haciendo cosas, he estado lavando sábanas, las tengo en la lavadora y bueno, cosas que tengo que hacer en el hogar. Y no me quería pasar de los días que tengo que subirles vlog, así que bueno, me van a estar acompañando en un día normal, pero bueno, también seguramente entretenido. Como les comenté antes, voy a preparar ahora el almuerzo, voy a hacer un rico potaje de garbanzos. Y bueno, a mi niño le voy a estar preparando unas hamburguesas. Y digo hamburguesas porque bueno, no son muy grandes. Y me ha dicho que tiene mucha hambre, así que le voy a hacer 2 hamburguesitas y unas papitas fritas, porque no le puedo dar garbanzos, es alérgico a todos los frutos secos, a las legumbres. Entonces bueno, a él le voy a preparar eso y nosotros, mi marido y yo, vamos a comer garbanzos. Y bueno, un tip que yo hago es que cuando hago potajes, pues suelo congelar tuppers con potaje. Hago mucho para tenerlos para otros días, por ejemplo 2 días más. Un día que quiera salir a algún sitio o no tenga tiempo de cocinar o regrese un poco tarde de algún sitio, pues ya sé que tengo la comida lista para nosotros y tenemos los garbanzos. O quizás que yo coma otra cosa y mi marido se coma los garbanzos. Bueno, la cosa es que cuando hago este tipo de comida, pues suelo hacer bastante para congelar. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de la receta de garbanzos con chorizo, así que bueno, si quieren echarle un vistazo, ahí les dejo la receta completa en la descripción de este video. Corazones, para ponerlos un poquito en contexto, pues ando con otro teléfono que no es el mío y la verdad que me tiene un poquito amargada, pero bueno, son cosas que pasan. Ha tenido un problema que se le caen las llamadas y he tenido que llevarlo, bueno, estaba en garantía y me lo están reparando, y mientras me han dejado otro teléfono de muy baja calidad. Así que bueno, si ven algo distinto como yo lo estoy viendo, porque por ejemplo no sé por qué motivo se me ve el pelo amarillo pollo, naranja, se ve horrible, parece que tengo una raíz de un pelo negro azabache, que cada vez que me veo digo, no lo aguanto, pero bueno, es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Y si espero a que esté el teléfono arreglado, pues quizás me demore mucho, no sé cuántos días va a tardar, la verdad. Así que bueno, mientras les hago videíto igual con este teléfono, porque no queda de otra. Pero ya estoy loca porque me llegue el mío, porque este no lo aguanto, tiene los colores un poco distintos. Pero bueno, cosas que pasan. Estoy esperando que estén las hamburguesas y bueno, voy a pelar las papas y eso para prepararlas y freírlas. Y bueno, síganme acompañando. Ya están las papas hechas, así que voy a servir y vamos a almorzar. Unas papitas fritas con las hamburguesitas. Les muestro las hamburguesas y bueno, se los sirvo y ya comemos nosotros también los garbanzos. Corazones, pues ya está la comida de mi niño servida, se la voy a poner y vamos a comer nosotros también. Y las hamburguesas son, que no les dije, de cerdo ibérico. Están muy ricas. Yo las mando a hacer en la carnicería de confianza de mi barrio, y la hacen riquísima, nos encanta.
estado fregando, bueno, las cosas del almuerzo, y también he limpiado el horno, que los otros días hice un pescado empanizado en el horno y se me puso, que sé que no lo había limpiado a fondo, lo había limpiado un poco, pero no había tenido el tiempo para limpiarlo un poco más a fondo. Ustedes saben que cuando se hace algo que tiene un poco de aceite, salpica, y aunque uno lo limpie, después a lo mejor después puede salir un poquito más. Y bueno, nada, que lo estuve limpiando a fondo el hornito y se ha quedado impecable. Así que bueno, ya la parte de la cocina de momento la tengo hecha. Y bueno, no es que voy a hacer una limpieza a fondo porque lo tengo todo bastante bien, y es que la limpieza un poquito más a fondo la quiero hacer la semana que viene, porque bueno, luego nos vamos de vacaciones y quiero limpiar bien las ventanas, las rejas de las ventanas. Es una tontería que la limpie ahora porque dura poco, y si llueve pues menos todavía, porque al vivir cerca de la playa pues hay mucho polvo, y cuando vienes a ver hay como una tierrita, y bueno, y además las rejas son blancas y se ve bastante. Pero bueno, para sentirme tranquila de que me voy y lo dejo todo impecable, ese tipo de limpieza lo voy a dejar para más adelante. Y es que, corazones, yo las cortinas las lavo cuando ya tengo la casa limpia. O sea, cuando ya yo tengo todo listo, es que lavo las cortinas, y es que ya es como el punto final de la limpieza, y ya es que se siente todo oloroso. Además, yo utilizo, se los he dicho en algún otro blog, pero se los voy a mostrar, las perlas perfumadas que se le echan a la lavadora para que la ropa quede con olor. No es suavizante, es perfume para la ropa, y sobre todo cuando lavo las cortinas, las sábanas, suelo echarlo porque me encanta. Y bueno, en el Carrefour lo venden, no sé qué supermercados ustedes tengan cerca. Yo el que compro, lo compro en el Corte Inglés, que por cierto, cuando vaya de nuevo, que tengo que ir en estos días, pues voy a comprar otro para tenerlo porque se me está acabando. Y lo compro en el Corte Inglés porque esta que yo compro es más económica que las que venden en el Carrefour, o en el mismo Corte Inglés hay otras marcas también. Y esta estaba como con un descuento, lleva mucho tiempo con ese descuento, y sale más barata. Se las voy a mostrar, que la tengo aquí. Miren, es esta. Perlas perfumadas para la ropa, pero ven, aunque bueno, esto rinde, no es que me quede muy poquito, pero bueno, esta la compran en el supermercado del Corte Inglés, de esta marca. No sé si la hay en otro supermercado, pero creo que esto es una marca que solo vende el Corte Inglés, y esta la tienen a muy buen precio y huele riquísimo. Me encanta este olor, decía frescor de abril, me encanta. Bueno, voy a hacer una breve pausa y me voy a hacer un cafecito, ya que tengo la cocina limpia, y ahora me voy luego a limpiar un poquito el baño y el suelo. Corazones, ahora estoy aquí en el servicio. Nosotros tenemos aquí, bueno, 2 baños, un cuarto de baño que es para bañarse también y eso, y esto es un servicio. O sea, no te puedes bañar en este, simplemente es el servicio. Y bueno, aquí tengo yo el cesto de la ropa sucia, que por mucho que he lavado, yo sigo mirando y sigo teniendo ropa, no entiendo nada. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo lavo bastante a menudo porque bueno, hace calor y también nos cambiamos mucho de ropa y las sábanas muy a menudo, y bueno, nunca hemos sido de tener 1 o 2 días a la semana para lavar. Cuando necesito lavo y ya está. Además que como tenemos ropas de color, que si mucha ropa blanca, que si otras ropas que a lo mejor puede desteñir algo, o ropa negra, o la ropa del trabajo de mi marido, pues tengo que poner varias lavadoras porque no puedo mezclar, como es normal, la ropa blanca con la ropa blanca, y los demás, pues bueno, la ropa del trabajo pues me gusta lavarla sola porque no me gusta mezclarla con la ropa de diario. Y bueno, lo que hago es que pongo trayectos quizás un poquito más cortos para no estar todo el día lavando, y bueno, también es efectivo porque le pones los grados y ya está. Pero yo aquí estaba pensando de muchos países que tienen un día a la semana para lavar, o 2 días.
En algunos países, lo sé porque tengo amistades y familias y sé que en esos lugares también pasa eso, donde viven en edificios. Muchos edificios pues tienen la lavandería en el sótano, tienen una lavandería, no permiten de tener lavadora dentro de la casa por el ruido y por lo demás, no permiten tener lavadora dentro de casa. Y claro, tienen un día específico para que puedan lavar en la lavandería. Son unas lavanderías formidables, que tienen unas lavadoras grandísimas, tienen como un ventilador, porque yo lo he visto, un ventilador muy grande donde en nada se te seca la ropa, pero claro, no tienes una lavadora en casa y tienes que esperar a ese día para poder lavar. Y la verdad que gracias a Dios yo no he pasado por eso, porque a mí eso es una cosa que a mí me gusta, lavar, la verdad. Así sea a mano, o sea en la lavadora o como sea. Es una de las cosas que me gusta hacer en casa, lavar, limpiar. Y se los he dicho otras veces, lo que no soporto, si lo tengo que hacer lo hago, por supuesto, pero no me gusta para nada, es planchar. No me gusta planchar, nunca me ha gustado y nunca me va a gustar. Y trato de no estar ahí planchando cosas, a no ser que sea necesario. Yo suelo poner, por ejemplo, las camisetas normal como estas, así, o de algodón, en una percha para que se queden todas planchaditas, así que se queden bien, para no tener que plancharlas luego, porque no me gusta para nada planchar. Y bueno, estoy aquí hablando con ustedes y tengo el café puesto. Bueno, nada, que voy a coger unas ropitas y las voy a poner a lavar mientras que me tomo rápido el café. Y nada, síganme acompañando. Suscríbete, que es gratis, es aquí abajo, así me animas a seguir creando contenido para ustedes variados. Hoy era un día de hacer cosas en el hogar. Todos los días no son de glamour, de paseos, así que bueno, nada, igual acompáñenme este ratito. Y bueno, aquí estoy con toda esta ropa que la voy a poner a lavar ya. Corazones sin comentarios, el color de mi pelo. Ay, este teléfono, miren que he mirado los ajustes a ver si puedo hacer algo para que no se vean los colores así. Y es que el teléfono se ve así. No sé cómo ustedes lo vean en el teléfono de ustedes. La verdad que no he mirado el teléfono de mi marido para saber cómo se ve, porque a lo mejor lo veo yo aquí así y ustedes no. Pero no se crean que no tengo ese pelo naranja. Es verdad que me hace falta ya arreglármelo. La semana que viene me van a estar acompañando mientras que yo me lo arreglo. Y lo que he querido aguantar, porque quería hacerlo en agosto y por eso me he dejado tanta raíz. Y bueno, para no estropear mucho el pelo. Pero no lo tengo así, amarillo, naranja. No entendí nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estoy loca porque me llamen y me digan que está mi teléfono. Estoy aquí echando el detergente. Espero que esto no sea un vlogcito muy aburrido. Sé que no les estoy mostrando, bueno, nada interesante como tal. Pero bueno, es parte de la vida cotidiana, de cositas que hay que hacer. Y yo lo quiero compartir con ustedes porque a veces salen muchas youtubers, influencers, donde todo es perfecto, todo es maravilloso, se levantan por la mañana, van al gimnasio, parece que viven las 24 horas disfrutando, y no quiero decir con eso de que algunas no lo hagan, pero la vida normal, cotidiana es el trabajo, si tienes niños, atender a los niños, la casa, el salir, el disfrutar, y bueno, esto también forma parte de la vida de uno. Y bueno, yo les muestro lo que es mi vida, cómo yo vivo, las cosas que hago, cuando paseo, las cositas que les puedo mostrar, y bueno, todas ese tipo de cosas. Bueno, ya no me enredo más hablando, que quiero terminar porque me van a dar las 9 de la noche y yo todavía estoy aquí hablando con ustedes y no he limpiado el suelo de esta casa. Y además también me conviene que sea ahora por la tarde el limpiar, porque así se queda la casa como más fresquita, porque a punto mediodía limpiar, la verdad que después por la tarde como que la casa se calienta. Además aquí da el sol todo el día y se nota bastante.
la cama hecha y la verdad que aunque es tarde, porque cuando vengas a ver es la hora de dormir, como voy ahora a limpiar el suelo y ya se va a quedar todo limpiecito, pues bueno, me gusta tener esa sensación de que todo está hecho, aunque después tenga que quitar la colcha de vestir la cama, no pasa nada. Ya sí me siento que está todo limpio, recogidito, y no hay nada mejor que cuando uno se va a acostar, acostarse con las sábanas limpias, todo bien puestecito, como debe ser. Y bueno, nada, acompáñenme otro ratito que el día todavía no se ha acabado. Está todo nublado, es verdad que es un poquito tarde, pero a esta hora siempre hay mucho sol y se ha puesto todo nublado y el aire está fresquito, así que se agradece. Y bueno, yo quiero terminar para luego darme un buen baño y lavarme el pelo, que tengo que hacerlo también, además hoy he sudado un montón. Así que nada, ahora vamos a seguir haciendo las últimas cositas del día. Bueno, corazones, aquí he encendido la luz. Como pueden ver, mi habitación es muy sencilla, no tengo nada colgado en las paredes. Mi intención es en algún momento pintar un cuadro bien grande y ponerlo encima del cabecero de la cama. Pero bueno, a nosotros nos gustan las cosas sencillas y lo importante es tener todo siempre bien puestecito, bien limpio, organizado, y es lo importante. Pero bueno, les muestro un poquito cómo es la habitación nuestra, si aún no lo han visto. Y nada, pues acompáñenme ahora a seguir limpiando. Tengo que limpiar el suelo, pero bueno, ya tengo todo en la habitación bien limpio. Corazones, pues nada, no les dije que también limpié las ventanas de la habitación y bueno, un poco los cristales de la habitación, pero bueno, no quiero que sea el vlog muy largo y no se los estuve mostrando, pero sí para que todo estuviera con olor más a limpiecito. Los armarios los tengo bastante organizados porque estoy siempre encima del armario cuando hay algo un poquito desorganizado, para que, bueno, para mantener más bien. Y bueno, nada, ahora voy a seguir limpiando. Tengo que limpiar el suelo. Está ya el baño limpiecito, como ustedes vieron. El otro servicio también lo limpié. Y bueno, solo me queda más bien el suelo. El cuarto de mi niño se lo voy a mostrar. También está todo organizadito. A ver, se los voy a mostrar. Como pueden ver, está todo organizado. Yo le estuve organizando el escritorio. Y bueno, allá arriba del armario tenemos unos cuantos cuadros que la he hecho, algún juguete que ya no utiliza, que le tengo que dar camino. La verdad, tengo que ver a ver quién se los regalo, porque eso que está ahí arriba, ustedes saben que cuando hay niños en casa, pues se van acumulando juguetes y bueno, yo lo que hago, la mayoría es que los regalo. Normalmente en invierno tenemos una alfombra aquí, de lo más bonita, que le da mucha gracia a la habitación, pero en verano no solemos tener alfombras porque da más calor. Bueno, corazones, miren, he salido aquí a la terraza porque voy a tender ropa. Y bueno, ahora les voy a enseñar las 4 plantas que tenemos, porque no tenemos gran cosa, más bien hay alguna que tirarla. Y nada, esto es que agradezco el fresquito porque estoy acalorada. Ya ahora tiendo esto, puse agua para hacerle un poquito de pasta a mi niño, es lo que va a comer esta noche. Yo me voy a comer un poquito de ensalada porque la verdad que no tengo apetito. Y bueno, nada, voy a tender la ropa, les enseño las plantas. Y bueno, les quería comentar, eso que se ve aquí detrás, esa reja, más adelante me van a acompañar a pintarla porque hemos comprado la pintura
y bueno, quería pintarla yo, solo que lo he dejado para septiembre o así, porque hace tanta calor que ahora mismo no lo voy a hacer, y además como eso tiene mucho olor, ese olor a pintura fuerte, pues prefiero que el niño esté en el cole. Así que me van a estar acompañando en eso también más adelante, porque la reja está feísima, está muy fea. Bueno, en realidad habría que darle una pintura también a la terraza, ya vamos viendo. Y bueno, eso que está allí son unas cañas de pescar y eso, que aunque la funda esté fea, bueno, pues son cañas de pescar de mi marido. Y bueno, les voy a mostrar las plantas. Miren, corazones, esta maceta que está aquí la teníamos antes con mucha hierbabuena, de hecho todavía le queda, ven, esto es hierbabuena, pero la verdad que está muy descuidada esta maceta y ya lo que está llena de hierbas. Mira, no me había dado cuenta que tenía hasta unos muñequitos tirados allá adentro. Ven, esto es hierbabuena, pero bueno, hay que arrancarlo todo y si acaso volverlo a sembrar. Esto es una planta de... ay, ¿de qué era? Bueno, ahora no me acuerdo. Es un árbol que mi niño se trajo la semilla, la sembró y ahí ha salido ese árbol que yo no sé hasta dónde va a llegar, pero bueno, a él le hace ilusión tenerlo y lo hemos sembrado ahí. Este cubito de basura para echar la basura, y bueno, esto es lo mejor que hay de las plantas, que es el romero, que como ven en este tiempo, por mucha agua que le eche, se seca un poco y se pone de ese color amarillento. Y bueno, eso es lo que tenemos así mejor. Más adelante quiero comprar la planta de aloe, les dije. Esto parece que se ha secado, pero tiene una semilla dentro y es una planta de trébol de 4 hojas. Supuestamente dicen que sale de nuevo, no lo sé. Ahora le voy a estar echando agua. Y esto es una planta de olivo chiquita que tenemos ahí. Bueno, esos son unas losas de la casa que también están ahí porque no teníamos donde ponerlas. Y esta palmera que también está la pobre un poco feíta. Hay que quitarle las hojas secas y demás. La maceta es lo que a mí me gusta mucho. Y bueno, esas son las únicas plantas. Y bueno, corazones, miren. Eso que ven ahí es una barbacoa. Ay, estaba cogiendo un 10 aquí, refrescándome. Miren estos pelos, parece que tengo rasta. Ahora me voy a dar tremendo baño cuando termine de tender la ropa. Y bueno, nada, les quería mostrar un poquito lo que es la terraza. Está un poquito desorganizada, no tengo los cojines aquí afuera porque si llueve pues mejor tenerlos dentro, sobre todo por la noche, que a veces caen 3 gotas y son 3 gotas de tierra literalmente en este tiempo. Corazones, hasta aquí va a ser el videito de hoy porque miren, estoy haciendo la pasta para mi niño y luego pues me voy a bañar, me voy a lavar el pelo. Quise cocinar eso antes para ya no, después no pasar más calor. Y bueno, yo me voy a cenar una ensalada de tomate con queso de cabra, algo sencillito porque la verdad que no se me apetece gran cosa, no tengo mucho apetito. Y nada, hasta aquí el videito de hoy. Espero que se hayan entretenido. Si han llegado hasta este punto del video, pues les doy 1000 gracias. Espero que se hayan suscrito si aún no lo han hecho, que le den a la campanita de notificación para que les notifiquen cuando haya un nuevo vlog o una publicación.
Además que bueno, espero también eso, que se hayan entretenido un poquito conmigo, un blog diferente, un blog casero de cositas cotidianas que hay que hacer siempre en las casas. Y bueno, el día de hoy se trataba de eso. Así que nada, les deseo una semana maravillosa y los espero en el próximo blog. Chao.